En el asfixiante verano de 1832, en la olvidada y polvorienta aldea de Fuente Amarga, Andalucía, el destino de una joven campesina de 17 años llamada Rosa Mendoza fue sellado en una transacción que helaría la sangre. Su propio padre, ahogado por las deudas, la intercambió con el terrateniente local, don Ricardo Santoro, por el perdón de sus obligaciones y una sola vaca premiada. Durante casi un siglo, su historia fue apenas un susurro de vergüenza, un cuento cruel, para asustar a los niños desobedientes, hasta que el testamento olvidado de una condesa, hallado en un arcón de viaje en Madrid, reveló la increíble verdad de una vida que se negaron a valorar, pero que el tiempo se encargó de ennoblecer contra todo pronóstico. ¿Cómo puede un alma cuyo valor fue públicamente tasado por debajo del de un animal, no solo sobrevivir a la aniquilación de su dignidad, sino encontrar la fuerza para reescribir su propio destino en las páginas de una historia que parecía ya sentenciada? ¿De dónde nace la resiliencia para transformar la más profunda de las humillaciones en un emblema de poder, desafiando las murallas infranqueables de una sociedad que separaba a amos y siervos no solo por la riqueza, sino por el derecho mismo a ser considerados humanos? La suya no es solo una historia de supervivencia, sino un testimonio sobre la indomable naturaleza del espíritu frente a la crueldad del mundo. Antes de revelarte cómo el testamento de una condesa olvidada cambió para siempre el destino de Rosa y de toda una comarca, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, lo que el tiempo intentó sepultar bajo el polvo de la vergüenza, te conmoverá hasta lo más profundo del alma. La historia que estás a punto de escuchar es un recordatorio de que incluso en la tierra más árida, la semilla de la dignidad, una vez plantada, puede crecer hasta derribar los muros más imponentes. Lo que sigue es la crónica de esa imposible victoria, rescatada del silencio para que nunca más sea olvidada. La vida en Fuente Amarga era un ciclo inmutable de polvo y sumisión. El sol castigaba la tierra agrietada con una furia implacable, y el aire pesado olía a sudor, a tierra seca y a la desesperanza normalizada de generaciones. En este mundo sin horizontes vivía Rosa Mendoza. A sus 17 años, ya cargaba con el peso de una matriarca. Huérfana de madre, era ella quien cuidaba de sus dos hermanos menores, quien administraba la miseria, y quien se enfrentaba cada día a la mirada ausente de un padre quebrado por el trabajo y el dolor. Su mundo era pequeño, definido por los límites de los campos de olivos de la familia Santoro, un recordatorio constante de a quién pertenecían la tierra, el agua, y en última instancia, sus propias vidas. Sus días comenzaban antes de que el primer rayo de sol tocara las colinas, y terminaban mucho después del anochecer, con las manos agrietadas y los músculos doloridos. No obstante, en el silencio de su choza, Rosa albergaba un anhelo secreto, un sueño tan inalcanzable como las estrellas: aprender a descifrar las letras de un viejo libro de poemas que había pertenecido a su madre. Era su único tesoro, un objeto misterioso cuyas páginas le prometían un mundo más allá de la cosecha fallida y el hambre latente. Ese libro era el símbolo de una vida que intuía posible pero que le era negada, una chispa de curiosidad intelectual, en un entorno diseñado para apagar cualquier llama de individualidad o ambición. Dominando el paisaje y las vidas de todos, se alzaba la hacienda de los Santoro, una fortaleza de paredes encaladas que brillaban bajo el sol como un espejismo de poder. Era el dominio de don Ricardo Santoro, un hombre cuya crueldad no residía en la violencia explícita, sino en su fría y pragmática creencia en el orden natural de las cosas. Para él, los campesinos no eran personas sino recursos, piezas en el tablero de su patrimonio. Su palabra era ley, y su presencia, aunque rara vez vista en la aldea, se sentía como una sombra constante, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la existencia de aquellos que dependían de su caprichosa voluntad para sobrevivir un día más. El padre de Rosa, Mateo Mendoza, era un hombre que alguna vez tuvo orgullo, pero la muerte de su esposa, seguida de años de malas cosechas, lo había reducido a una sombra de sí mismo. La deuda con don Ricardo era como una soga que se apretaba cada día un poco más, ahogando cualquier esperanza. En sus ojos, Rosa no veía maldad, sino el terror abyecto de un hombre acorralado, un hombre dispuesto a sacrificar lo más sagrado para salvar lo poco que le quedaba. La decisión de intercambiar a su hija no nació del desamor,
sino de la más absoluta desesperación, una lógica torcida donde la supervivencia de la familia exigía el sacrificio de uno de sus miembros. Era la tragedia de un hombre débil en un mundo que no perdona la debilidad. Aquel fatídico día, una quietud antinatural se apoderó de Fuente Amarga. Las miradas de los vecinos se desviaban, cargadas de una mezcla de piedad y alivio por no ser ellos los protagonistas de la desgracia. Rosa sintió la tensión en el aire, en el silencio de su padre, en la forma en que sus pequeños hermanos se aferraban a su falda como si presintieran una despedida. Aún no sabía nada, pero su instinto, afilado por una vida de precariedad, le advertía que el frágil equilibrio de su mundo estaba a punto de romperse. El sonido de los cascos de un caballo acercándose a su humilde morada no anunciaba una visita, sino el final de su vida tal y como la conocía, el preludio de una humillación que marcaría su alma para siempre. El hombre que llegó no era don Ricardo, sino su capataz. Un individuo de rostro curtido y ojos desprovistos de cualquier emoción. La transacción se realizó sin una sola palabra superflua, sellada con un gesto de la mano que señalaba primero a la vaca, atada a un poste, y luego a Rosa. Su padre Mateo no levantó la vista del suelo polvoriento, sus hombros, hundidos por el peso de una culpa que lo perseguiría hasta la tumba. Rosa no lloró, no gritó. Una capa de hielo se había formado sobre su corazón, una quietud protectora contra un dolor demasiado vasto para ser procesado, mientras el capataz la guiaba por el brazo, alejándola de la única vida que había conocido. Sintió las miradas de sus vecinos, una mezcla de lástima y alivio cobarde. Nadie dijo nada. El silencio fue el verdadero verdugo de su dignidad. Su llegada a la hacienda Santoro no fue a través de la imponente entrada principal, sino por una puerta trasera que conducía directamente a los corrales y las dependencias de servicio. El aire, denso con el olor a estiércol y paja húmeda, fue su bienvenida al nuevo mundo. No la llevaron a las cocinas ni a las lavanderías. Su lugar estaba más abajo en la jerarquía, en un cobertizo junto a los establos que apenas la resguardaba del sereno. Los otros sirvientes la observaron con una curiosidad cruel, susurrando entre ellos la historia de la chica de la vaca. En ese instante, Rosa comprendió la brutalidad de su nueva condición. No era una criada contratada para un servicio, sino un bien adquirido, una propiedad cuyo valor ya había sido tasado y pagado. La realidad de su cautiverio se estrelló contra ella con la fuerza de un golpe físico. Esa primera noche, la oscuridad fue su única compañera. Acostada sobre un jergón de paja áspera, escuchaba los sonidos de la hacienda, una sinfonía de un mundo al que no pertenecía. A lo lejos, el eco de risas y música proveniente de la casa principal. Más cerca, el suave mugido del ganado en los establos. Un recordatorio irónico y constante de su propio intercambio. El frío de las paredes de adobe se filtraba hasta sus huesos, pero era un frío menor comparado con el gélido vacío que se había instalado en su pecho. La traición de su padre, el miedo a lo desconocido y una rabia sorda y profunda luchaban en su interior. Las lágrimas, sin embargo, se negaban a brotar. El shock había secado la fuente de su llanto, dejándola en un limbo de entumecimiento y desolación absoluta, sola en un universo indiferente. La rutina de su sufrimiento comenzó con el primer canto del gallo. Sus días se convirtieron en un ciclo interminable de las tareas más degradantes, aquellas que ni los sirvientes más bajos querían realizar. Acarreaba cubos de agua desde el pozo hasta que sus brazos parecían desprenderse de sus hombros y su espalda ardía en un fuego constante. Fregaba los suelos de piedra de los patios con lejía que agrietaba y quemaba la piel de sus manos. Limpiaba los establos, hundida en el fango y la inmundicia, bajo la mirada vigilante y despectiva del capataz, quien parecía encontrar un sádico placer en recordarle su origen. Cada músculo dolorido, cada herida en sus manos, era una marca de su nueva identidad. La de un animal de carga cuyo único propósito era trabajar hasta el agotamiento. El tormento físico era igualado por la crueldad de su aislamiento social. Los demás criados, temerosos de asociarse con ella y atraer la ira del capataz, la evitaban como si portara una enfermedad. Comía sola, trabajaba sola, y dormía sola. Don Ricardo Santoro jamás le dirigió la palabra. Su existencia era tan insignificante para él, que ni siquiera merecía su desprecio directo. A veces, desde la distancia veía a don Felipe, el joven heredero. Sus miradas se cruzaban por una fracción de segundo,
y en los ojos del joven ella veía una mezcla de vergüenza y una impotencia que la enfurecía. Su piedad silenciosa era casi peor que la indiferencia de los demás, pues confirmaba que todos conocían la injusticia, pero nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a hacer algo para detenerla. Poco a poco, el sistema comenzó a erosionar su sentido de identidad. Dejó de ser Rosa Mendoza. Para el capataz, era tú, o inútil. Para los demás, la moza esa, o la trocada. Su nombre, el primer regalo que le dieron sus padres, le fue arrebatado en el murmullo y el desdén cotidiano. Los recuerdos de sus hermanos pequeños, de la calidez de su hogar, por pobre que fuera, empezaron a sentirse como escenas de la vida de otra persona, distantes e irreales. La hacienda estaba diseñada no solo para explotar su cuerpo, sino para aniquilar su espíritu, para convencerla de que su destino era ese, que su valor era nulo, y que cualquier vestigio de la persona que fue, debía ser enterrado, bajo capas de obediencia y resignación. Era un proceso de deshumanización lento, metódico y terriblemente eficaz. Pero en lo más profundo de su ser, allí donde la humillación no lograba penetrar, una brasa de desafío se negaba a extinguirse. Su resistencia no era de gritos ni de rebeliones abiertas, pues sabía que eso solo le traería más dolor. Era una resistencia silenciosa, casi imperceptible. Se manifestaba en la forma en que erguía la espalda 1 milímetro más cuando el capataz le gritaba, o en el cuidado meticuloso con que limpiaba una herramienta, reclamando un mínimo control sobre sus acciones. A veces, mientras trabajaba, tarareaba en voz tan baja que solo ella podía oírla una nana que su madre le cantaba. Eran pequeños actos de dignidad, anclas que la mantenían aferrada a la certeza de que, a pesar de todo, ella seguía siendo Rosa. Su más preciado acto de rebeldía ocurría en la soledad de la noche. Aunque no pudo traer consigo el viejo libro de poemas de su madre, su memoria era su santuario. En la oscuridad total de su cobertizo, usaba su dedo para trazar sobre la tierra del suelo las formas de las letras que anhelaba descifrar. No conocía sus nombres ni sus sonidos, pero recordaba sus siluetas, sus curvas y sus líneas. Era un ritual secreto, una conexión desesperada con el único sueño que había tenido. Mientras el mundo exterior se esforzaba por reducirla a un cuerpo sin mente, ella, en silencio, alimentaba la llama de su intelecto, prometiéndose a sí misma que algún día esas misteriosas marcas le revelarían sus secretos. Esa práctica era su única esperanza. Una vieja cocinera llamada Elena, cuyo rostro estaba surcado por décadas de servicio y compasión, fue la única que se atrevió a mostrarle un atisbo de bondad. A veces le dejaba un trozo de pan escondido, o le ofrecía una palabra amable cuando nadie miraba. Un día, incapaz de soportar más la brutalidad con la que trataban a Rosa, Elena se enfrentó al capataz, sugiriendo que la joven estaba demasiado débil para el trabajo de los establos. La respuesta fue inmediata y salvaje. El capataz la acusó de insubordinación y ordenó que fuera azotada en el patio, como advertencia para todos los demás. Rosa tuvo que presenciar el castigo, cada latigazo resonando en su propia piel, aprendiendo la lección más amarga de todas. En aquel lugar, la bondad era un crimen, y cualquier intento de ayuda solo sembraría más sufrimiento. El peso de esa soledad se volvió casi insoportable. Un atardecer, mientras regresaba exhausta a su cobertizo, encontró una pequeña bolsa de cuero en su camino. Dentro había varias monedas de plata. Supo de inmediato que era obra de don Felipe, un torpe intento de aliviar su conciencia culpable. Lejos de ser un consuelo, el gesto fue la humillación definitiva. El dinero era una bofetada, un recordatorio de que seguía siendo un objeto, una deuda que podía ser saldada con unas cuantas monedas. La herida de la transacción original se reabrió, más profunda y dolorosa que nunca, confirmando que para el mundo, ella no era una persona a la que se le debía justicia, sino una mercancía por la que se podía pagar. Si alguna vez te has sentido invisible, como si tu valor fuera decidido por otros, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que Rosa está a punto de hacer con esa rabia, cambiará no solo su destino, sino la forma en que vemos la verdadera fuerza. El hombre que llegó no era don Ricardo, sino su capataz, un individuo de rostro curtido y ojos desprovistos de cualquier emoción. La transacción se realizó sin una sola palabra superflua,
sellada con un gesto de la mano que señalaba primero a la vaca, atada a un poste, y luego a Rosa. Su padre, Mateo, no levantó la vista del suelo polvoriento. Sus hombros, hundidos por el peso de una culpa que lo perseguiría hasta la tumba. Rosa no lloró. No gritó. Una capa de hielo se había formado sobre su corazón. Una quietud protectora contra un dolor demasiado vasto para ser procesado. Mientras el capataz la guiaba por el brazo, alejándola de la única vida que había conocido, sintió las miradas de sus vecinos, una mezcla de lástima y alivio cobarde. Nadie dijo nada. El silencio fue el verdadero verdugo de su dignidad. Su llegada a la hacienda Santoro no fue a través de la imponente entrada principal, sino por una puerta trasera que conducía directamente a los corrales y las dependencias de servicio. El aire, denso con el olor a estiércol y paja húmeda, fue su bienvenida al nuevo mundo. No la llevaron a las cocinas ni a las lavanderías. Su lugar estaba más abajo en la jerarquía, en un cobertizo junto a los establos que apenas la resguardaba del sereno. Los otros sirvientes la observaron con una curiosidad cruel, susurrando entre ellos la historia de la chica de la vaca. En ese instante, Rosa comprendió la brutalidad de su nueva condición. No era una criada contratada para un servicio, sino un bien adquirido, una propiedad cuyo valor ya había sido tasado y pagado. La realidad de su cautiverio se estrelló contra ella con la fuerza de un golpe físico. Esa primera noche, la oscuridad fue su única compañera. Acostada sobre un jergón de paja áspera, escuchaba los sonidos de la hacienda, una sinfonía de un mundo al que no pertenecía. A lo lejos, el eco de risas y música proveniente de la casa principal. Más cerca, el suave mugido del ganado en los establos, un recordatorio irónico y constante de su propio intercambio. El frío de las paredes de adobe se filtraba hasta sus huesos, pero era un frío menor comparado con el gélido vacío que se había instalado en su pecho. La traición de su padre, el miedo a lo desconocido y una rabia sorda y profunda luchaban en su interior. Las lágrimas, sin embargo, se negaban a brotar. El shock había secado la fuente de su llanto, dejándola en un limbo de entumecimiento y desolación absoluta, sola en un universo indiferente. La rutina de su sufrimiento comenzó con el primer canto del gallo. Sus días se convirtieron en un ciclo interminable de las tareas más degradantes, aquellas que ni los sirvientes más bajos querían realizar. Acarreaba cubos de agua desde el pozo hasta que sus brazos parecían desprenderse de sus hombros, y su espalda ardía en un fuego constante. Fregaba los suelos de piedra de los patios con lejía que agrietaba y quemaba la piel de sus manos, limpiaba los establos, hundida en el fango y la inmundicia, bajo la mirada vigilante y despectiva del capataz, quien parecía encontrar un sádico placer en recordarle su origen. Cada músculo dolorido, cada herida en sus manos, era una marca de su nueva identidad, la de un animal de carga cuyo único propósito era trabajar hasta el agotamiento. El tormento físico era igualado por la crueldad de su aislamiento social. Los demás criados, temerosos de asociarse con ella y atraer la ira del capataz, la evitaban como si portara una enfermedad. Comía sola, trabajaba sola, y dormía sola. Don Ricardo Santoro jamás le dirigió la palabra. Su existencia era tan insignificante para él, que ni siquiera merecía su desprecio directo. A veces, desde la distancia veía a don Felipe, el joven heredero. Sus miradas se cruzaban por una fracción de segundo, y en los ojos del joven ella veía una mezcla de vergüenza y una impotencia que la enfurecía. Su piedad silenciosa era casi peor que la indiferencia de los demás, pues confirmaba que todos conocían la injusticia, pero nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a hacer algo para detenerla. Poco a poco el sistema comenzó a erosionar su sentido de identidad. Dejó de ser Rosa Mendoza. Para el capataz era tú, o inútil. Para los demás, la moza esa, o la trocada. Su nombre, el primer regalo que le dieron sus padres, le fue arrebatado en el murmullo y el desdén cotidiano. Los recuerdos de sus hermanos pequeños, de la calidez de su hogar, por pobre que fuera, empezaron a sentirse como escenas de la vida de otra persona, distantes e irreales. La hacienda estaba diseñada no solo para explotar su cuerpo, sino para aniquilar su espíritu, para convencerla de que su destino era ese, que su valor era nulo, y que cualquier vestigio de la persona que fue,
debía ser enterrado bajo capas de obediencia y resignación. Fue un proceso de deshumanización lento, metódico y terriblemente eficaz. Pero en lo más profundo de su ser, allí donde la humillación no lograba penetrar, una brasa de desafío se negaba a extinguirse. Su resistencia no era de gritos ni de rebeliones abiertas, pues sabía que eso solo le traería más dolor. Era una resistencia silenciosa, casi imperceptible. Se manifestaba en la forma en que erguía la espalda 1 milímetro más cuando el capataz le gritaba, o en el cuidado meticuloso con que limpiaba una herramienta, reclamando un mínimo control sobre sus acciones. A veces mientras trabajaba, tarareaba en voz tan baja que solo ella podía oírla una nana que su madre le cantaba. Eran pequeños actos de dignidad, anclas que la mantenían aferrada a la certeza de que, a pesar de todo, ella seguía siendo Rosa. Su más preciado acto de rebeldía ocurría en la soledad de la noche. Aunque no pudo traer consigo el viejo libro de poemas de su madre, su memoria era su santuario. En la oscuridad total de su cobertizo, usaba su dedo para trazar sobre la tierra del suelo las formas de las letras que anhelaba descifrar. No conocía sus nombres ni sus sonidos, pero recordaba sus siluetas, sus curvas y sus líneas. Era un ritual secreto, una conexión desesperada con el único sueño que había tenido. Mientras el mundo exterior se esforzaba por reducirla a un cuerpo sin mente, ella, en silencio, alimentaba la llama de su intelecto, prometiéndose a sí misma que algún día esas misteriosas marcas le revelarían sus secretos. Esa práctica era su única esperanza. Una vieja cocinera llamada Elena, cuyo rostro estaba surcado por décadas de servicio y compasión, fue la única que se atrevió a mostrarle un atisbo de bondad. A veces le dejaba un trozo de pan escondido, o le ofrecía una palabra amable cuando nadie miraba. Un día, incapaz de soportar más la brutalidad con la que trataban a Rosa, Elena se enfrentó al capataz, sugiriendo que la joven estaba demasiado débil para el trabajo de los establos. La respuesta fue inmediata y salvaje. El capataz la acusó de insubordinación y ordenó que fuera azotada en el patio, como advertencia para todos los demás. Rosa tuvo que presenciar el castigo, cada latigazo resonando en su propia piel, aprendiendo la lección más amarga de todas. En aquel lugar, la bondad era un crimen, y cualquier intento de ayuda solo sembraría más sufrimiento. El peso de esa soledad se volvió casi insoportable. Un atardecer, mientras regresaba exhausta a su cobertizo, encontró una pequeña bolsa de cuero en su camino. Dentro había varias monedas de plata. Supo de inmediato que era obra de don Felipe, un torpe intento de aliviar su conciencia culpable. Lejos de ser un consuelo, el gesto fue la humillación definitiva. El dinero era una bofetada, un recordatorio de que seguía siendo un objeto, una deuda que podía ser saldada con unas cuantas monedas. La herida de la transacción original se reabrió, más profunda y dolorosa que nunca. Si alguna vez te has sentido invisible, como si tu valor fuera decidido por otros, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que Rosa está a punto de hacer con esa rabia cambiará no solo su destino, sino la forma en que vemos la verdadera fuerza. Pasaron los años. Lejos del polvo y la humillación de Fuente Amarga, en los salones iluminados de Madrid, Rosa floreció bajo la tutela de la condesa de Valmiera. La joven campesina, cuya mente había sido un campo fértil y abandonado, demostró tener una sed de conocimiento insaciable. Aprendió a leer no solo poemas, sino tratados de filosofía, a escribir no solo su nombre, sino cartas con una elocuencia que asombraba. Se convirtió en una experta en la gestión de fincas, en el arte de la conversación, y en el complejo ajedrez de la política cortesana. La condesa no la estaba criando para ser una dama de compañía. La estaba forjando para ser su sucesora, un arma silenciosa contra un mundo que medía el valor de una persona por su linaje y no por su carácter. La noticia de la muerte de la condesa de Valmiera sacudió a la alta sociedad madrileña, pero fue la lectura de su testamento lo que provocó un escándalo sin precedentes. En un acto final de desafío a las convenciones, la anciana noble legaba no solo su inmensa fortuna, sino su título y su nombre, a su protegida, a quien había adoptado legalmente en el más absoluto secreto, años atrás. Rosa Mendoza, la campesina analfabeta, ya no existía. Ante los ojos atónitos de la aristocracia, nacía oficialmente Rosa, la nueva condesa de Valmiera. El documento era irrefutable.
sellado y notariado, una obra maestra de estrategia legal que dejaba a los codiciosos parientes sin un solo resquicio por donde reclamar. La justicia a veces llega en forma de un pergamino. Armada con un poder que apenas una semana antes le habría parecido un sueño delirante, la nueva condesa tomó su primera decisión. No se quedaría en Madrid para disfrutar de los bailes y los lujos. Su destino la llamaba de vuelta al lugar de su origen, al epicentro de su dolor. Ordenó preparar el carruaje más imponente, con el escudo de armas de los Valmiera blasonado en las puertas, y emprendió el largo viaje de regreso a Fuente Amarga. No volvía como una víctima en busca de venganza, sino como una fuerza de la naturaleza decidida a reclamar no solo su pasado, sino el futuro de toda una comarca. Cada legua que la acercaba a su hogar era un paso más hacia la confrontación con los fantasmas que había dejado atrás. La llegada de su carruaje a la aldea fue un evento que detuvo el tiempo. Los campesinos, acostumbrados al paso lento de las carretas y al trote cansino de los mulos, levantaron la vista de la tierra agrietada para contemplar aquel vehículo lacado y brillante, tirado por 4 caballos negros como la noche. El silencio se apoderó de Fuente Amarga, un silencio cargado de incredulidad y temor. Cuando la portezuela se abrió y de ella descendió una mujer vestida con la elegancia sobria de la más alta nobleza, nadie la reconoció al principio. Pero entonces, sus ojos se posaron en los de ellos, y en esa mirada profunda y firme, reconocieron a la niña que habían visto ser arrastrada como un animal. El murmullo que recorrió la aldea no era de sorpresa, sino de absoluto estupor. La verdad completa de su historia, transmitida a través de los sirvientes que la acompañaban, se esparció por la aldea como un reguero de pólvora. Se supo que la vieja condesa, una mujer excéntrica y de ideas liberales, había visto en la inteligencia y el orgullo indomable de Rosa la verdadera esencia de la nobleza. Su adopción no fue un capricho, sino un proyecto meticulosamente planeado, una declaración de que la dignidad no se hereda, se cultiva. La condesa había usado su poder no para perpetuar el sistema, sino para desafiarlo desde dentro, eligiendo como heredera a la persona que, a sus ojos, más lo merecía. Era una lección póstuma para un mundo que se negaba a aprender, y Rosa era ahora la prueba viviente de esa lección. La noticia llegó a la hacienda Santoro, ahora una sombra de su antiguo esplendor. Don Ricardo había muerto años atrás, y su hijo, don Felipe, un hombre consumido por la culpa y la apatía, había dejado que la propiedad se hundiera en la decadencia. Él está en su despacho, rodeado de libros de contabilidad que no entiende, cuando un sirviente entra sin aliento para informarle de la llegada de la nueva condesa de Valmiera y de su increíble identidad. Rosa está de pie ante las puertas de la hacienda, el lugar exacto donde su humillación fue sellada. Antes de revelarte lo que sucede cuando ella y don Felipe se encuentran cara a cara por primera vez en tantos años, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar es la justicia poética más poderosa que puedas imaginar. Don Felipe salió a recibirla, no con la arrogancia de su padre, sino con la vacilación de un hombre que se enfrenta a su propio juicio. La vio de pie, serena, con el sol del atardecer, recortando su silueta contra las paredes encaladas de la hacienda. En sus ojos no encontró odio ni sed de venganza, sino una calma glacial que lo desarmó por completo. Fue él quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Confesó su vergüenza, su cobardía de aquella tarde lejana, el tormento que lo había perseguido cada día de su vida por no haber hecho nada. No pidió perdón, pues sabía que no lo merecía. Simplemente se expuso ante ella, despojado de todo orgullo, aceptando el veredicto que ella quisiera imponerle. La reacción de Rosa fue la de una estratega, no la de una víctima. Escuchó su confesión sin inmutarse, y cuando él terminó, ella habló. Su voz era clara, firme y desprovista de emoción. Le informó que la hacienda estaba al borde de la quiebra, y que ella estaba allí para hacer una oferta. Compraría la propiedad y todas las tierras circundantes, pagando un precio justo que le permitiría a él saldar sus deudas y marcharse con la cabeza alta. No era un acto de piedad, sino una transacción comercial. La mujer que había sido valorada por debajo de una vaca, ahora dictaba los términos para la compra de la vida entera de su opresor. El poder había cambiado de manos de la forma más absoluta e irrefutable. Desde la distancia, oculto tras la esquina de una choza,
Un anciano observaba la escena. Era Mateo Mendoza, el padre de Rosa. El tiempo y la culpa habían encorvado su espalda y vaciado su mirada. Al ver a su hija, transformada en aquella figura imponente y dueña del mundo que una vez los aplastó, no sintió orgullo, sino el peso insoportable de su traición. No se atrevió a acercarse. No se atrevió a pronunciar su nombre. Simplemente cayó de rodillas sobre el polvo, y las lágrimas que no había derramado en décadas surcaron su rostro arrugado. Eran lágrimas de un arrepentimiento tan profundo que quemaban, la constatación final de que había vendido un tesoro incalculable por el precio de un animal. Su castigo no sería impuesto por ella, sino por su propia memoria. Y así, en aquel momento, bajo el sol implacable de Andalucía, los muros invisibles que habían separado a amos y siervos durante siglos no se derrumbaron, pero se agrietaron para siempre. El acuerdo se selló con un asentimiento de cabeza, no con un apretón de manos. El nombre de los Santoro, que había sido sinónimo de poder y miedo en Fuente Amarga, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la nueva dueña de la tierra. La transformación era irreversible. No era el final de una historia de sufrimiento, sino el comienzo de una leyenda sobre la justicia, y nadie en aquella comarca olvidaría jamás la mano que había empuñado el martillo, que provocó la primera grieta. La historia de Rosa Mendoza, la nueva condesa de Valmiera, no terminó con la adquisición de la hacienda, apenas comenzaba. Su legado no se escribió en los libros de la aristocracia, sino en las vidas que transformó. Se grabó en el sonido de los niños de Fuente Amarga, aprendiendo a leer en la escuela que ella fundó, en la dignidad de los campesinos que por primera vez recibieron un salario justo, y en la silenciosa promesa de un futuro donde el valor de una persona nunca más sería tasado como el de un animal. Su nombre, antes sinónimo de la más profunda humillación, se convirtió en una leyenda susurrada de generación en generación, un recordatorio eterno de que la nobleza más auténtica no se hereda, se forja en el fuego del espíritu. Si crees que ninguna historia de coraje y dignidad debe ser olvidada, comparte este video con alguien especial, y suscríbete para conocer más destinos que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio. Gracias por escuchar. Aquella bolsa de monedas, lejos de ser un bálsamo, fue la sal que se vertió sobre la herida abierta de su dignidad. La rabia, una emoción que Rosa había mantenido a raya con el fin de sobrevivir, finalmente encontró una grieta por donde emerger, no como un torrente de gritos, sino como una corriente helada y decidida. Esa noche, bajo la luna indiferente, tomó la única decisión que le quedaba a un ser humano al que le habían arrebatado todo: rechazar su condición de objeto. No volvería a ser comprada, ni vendida, ni pagada. Su plan no era una estrategia elaborada, sino un impulso visceral, un acto de fe en la oscuridad. Esperaría una oportunidad, por ínfima que fuera, para reclamar lo único que aún le pertenecía: su propio cuerpo, su propia voluntad de moverse. La oportunidad llegó semanas después, envuelta en la furia de una tormenta de verano. El cielo, que durante meses había sido un yunque de calor implacable, se desgarró en una sinfonía de truenos y relámpagos. La lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el mundo a pocos pasos de distancia. El caos de la naturaleza era su única capa de invisibilidad, el estruendo de los cielos, el único sonido capaz de ahogar el de sus pasos. Mientras el capataz y los demás sirvientes se apresuraban a resguardar al ganado, Rosa, empapada y temblando más de determinación que de frío, se deslizó fuera de su cobertizo y corrió. Corrió sin mirar atrás, con el barro aferrándose a sus pies descalzos, adentrándose en la noche salvaje que parecía un reflejo de su propia alma. Durante horas, luchó contra los elementos guiada únicamente por el instinto. La oscuridad era total, rota solo por los destellos efímeros de los relámpagos que le mostraban un paisaje hostil de rocas y matorrales espinosos. Sus pies sangraban, sus pulmones ardían, pero el dolor físico era un eco lejano comparado con la urgencia que la impulsaba. No sabía a dónde iba, solo sabía que cada paso la alejaba de la hacienda, de la etiqueta de «la chica de la vaca», de la mirada de lástima de don Felipe. Sin embargo, el cuerpo humano tiene sus límites. La fiebre, producto de una herida infectada y del frío inclemente, comenzó a nublar su visión. El mundo empezó a girar, y finalmente, al borde de un camino real,
sus fuerzas la abandonaron y se desplomó en la inconsciencia. El destino, a veces, se manifiesta de las formas más inesperadas. No fue un campesino ni un guardia quien la encontró, sino el pesado carruaje de la condesa de Valmiera, una aristócrata de Madrid, que viajaba hacia sus posesiones en el sur. El cochero detuvo los caballos bruscamente al ver el bulto inerte en el camino. La condesa, una mujer de edad avanzada, viuda y sin herederos, observó desde la ventanilla a la joven desvanecida. Sus sirvientes le aconsejaron seguir, argumentando que no era más que una campesina fugitiva. Pero la condesa vio algo más en el rostro febril de Rosa, una extraña mezcla de fragilidad y una tenacidad casi desafiante, incluso en la inconsciencia. En un impulso que ni ella misma comprendió del todo, ordenó que la subieran al carruaje. Rosa despertó en un mundo que no podía comprender. No estaba sobre un jergón de paja, sino entre sábanas de lino, en una habitación bañada por una luz suave que se filtraba a través de cortinas de seda. El aire no olía a estiércol, sino a cera de abejas y lavanda. Por un momento, creyó haber muerto. Una mujer de aspecto severo, pero de manos amables, le ofreció un caldo caliente, explicándole que estaba en Madrid, en la residencia de la condesa de Valmiera, quien la había encontrado y ordenado que la cuidaran hasta su recuperación. Rosa permaneció en silencio, su mente una vorágine de miedo y desconfianza. Había aprendido de la forma más cruel que la bondad, en su mundo, siempre venía con un precio oculto y terrible. La condesa de Valmiera no era una mujer movida por la simple caridad. Era una intelectual, una lectora voraz que despreciaba la ignorancia y la arrogancia de la nobleza rural. En Rosa, inicialmente vio un proyecto, una curiosidad. Pero a medida que la joven se recuperaba, la condesa comenzó a conversar con ella, y lo que descubrió la fascinó. Detrás del silencio y la timidez de la campesina, encontró una mente increíblemente aguda, una capacidad de observación y un anhelo de conocimiento que eran como un campo fértil y abandonado. La condesa no veía una sirvienta sino un intelecto desperdiciado, una injusticia no solo social sino intelectual, y decidió que corregir esa injusticia sería su último gran acto en la vida. El verdadero catalizador de la transformación de Rosa fue la biblioteca de la condesa. Un día, mientras deambulaba por la casa, se encontró frente a miles de libros, sus lomos de cuero brillando bajo la luz de los candelabros. Era más de lo que jamás había soñado. Su viejo anhelo de descifrar las letras del libro de su madre resurgió con una fuerza abrumadora. La condesa la encontró allí, con los dedos rozando tímidamente un volumen, y en sus ojos vio una sed que reconoció como propia. «La nobleza no está en la sangre, niña», le dijo. «Está aquí», añadió, tocándose la sien. «Y es hora de que reclames la tuya». Ese día, la condesa de Valmiera se convirtió en su maestra. Los meses siguientes fueron un renacimiento. Rosa aprendió a leer con una velocidad asombrosa, devorando no solo poemas, sino historia, filosofía y ciencias. Aprendió a escribir, y su caligrafía, al principio torpe, se transformó en una escritura elegante y segura. La condesa le enseñó francés, etiqueta, el arte de la conversación y, lo más importante, a pensar de forma crítica, a cuestionar el orden establecido que la había condenado. Cada libro que leía, cada lección que aprendía, era como una capa de barro y humillación que se desprendía de su alma, revelando a la persona que siempre había estado destinada a ser. Dejó de ser una víctima de su pasado para convertirse en la arquitecta de su futuro. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dolor. Aprender sobre el mundo también significaba comprender con mayor claridad la magnitud de la injusticia que había sufrido. La gratitud que sentía por la condesa se mezclaba con una rabia sorda y persistente hacia su pasado. Se volvió reservada, observadora, aprendiendo a navegar las complejidades de la alta sociedad con una cautela felina. La condesa entendía su desconfianza y le dio espacio, permitiendo que la confianza floreciera a su propio ritmo. No la estaba criando para ser una simple dama de compañía, la estaba forjando, afilando su mente como un arma, preparándola para un propósito que Rosa aún no podía vislumbrar. La relación entre ellas evolucionó de la de mentora y alumna a algo mucho más profundo, parecido al de una abuela y una nieta. En Rosa, la condesa encontró la heredera intelectual y espiritual que nunca tuvo. En la condesa,
Rosa encontró la protección y la validación que su propia familia le había negado. Juntas, formaron una alianza improbable, dos mujeres de mundos opuestos unidas por un desprecio compartido por las jaulas, ya fueran las de la ignorancia o las de las asfixiantes convenciones sociales. Y mientras el mundo exterior solo veía a una excéntrica noble con su protegida, en el interior de aquella mansión madrileña, se estaba gestando una revolución silenciosa, cuyo impacto nadie podría haber previsto. Pasaron los años, la joven campesina de Fuente Amarga se desvaneció en el recuerdo, reemplazada por una mujer, de una compostura y una inteligencia que intimidaban a los salones de Madrid. Rosa se convirtió en la mano derecha de la condesa, administrando sus fincas con una astucia y una eficiencia que superaban a las de cualquier hombre. Aprendió el lenguaje del poder, no el de la fuerza bruta que había conocido en la hacienda, sino el de la influencia, la estrategia y el conocimiento. La condesa, observándola, sonreía con una satisfacción secreta. Su proyecto había superado todas sus expectativas. Había pulido un diamante en bruto, y ahora brillaba con una luz propia, una luz que pronto tendría que iluminar su propio camino. La condesa de Valmiera, en la quietud de su despacho, había pasado años orquestando su jugada maestra, con la ayuda de sus abogados más leales, y en el más absoluto de los secretos, había iniciado los trámites para adoptar legalmente a Rosa. No fue un acto impulsivo, sino una declaración de principios meticulosamente planificada. Para ella el linaje era un accidente del nacimiento, mientras que el carácter era una conquista del alma. Al hacer de Rosa su heredera legal, no solo le estaba dando un futuro, estaba lanzando un desafío póstumo a la hipocresía de una aristocracia que valoraba más un apellido que la virtud, más un escudo de armas que la fortaleza de un espíritu. La salud de la anciana noble comenzó a declinar, pero su mente permaneció lúcida hasta el final. En sus últimas semanas, compartió con Rosa no solo sus conocimientos, sino su filosofía de vida. Le habló de la responsabilidad que conlleva el poder, y de la obligación de usarlo para proteger a quienes no lo tienen. No dejes que el rencor te guíe, Rosa, le aconsejó una noche, su voz un susurro frágil. La mejor venganza contra un mundo injusto, no es destruirlo, sino construir uno mejor en sus ruinas. Esa será tu verdadera victoria. Fueron sus últimas lecciones, el testamento moral que acompañaría al legal, y que se grabaría en el corazón de Rosa para siempre. La muerte de la condesa de Valmiera sumió a Rosa en un profundo duelo, pero no le dio tiempo para la autocompasión. La lectura del testamento se fijó para una semana después, y la mansión se llenó de parientes lejanos, buitres vestidos de luto que llegaban para reclamar su parte del botín. Miraban a Rosa con un desdén apenas disimulado, viéndola como una simple sirvienta advenediza que pronto sería puesta en su lugar. Rosa los observó en silencio, su rostro una máscara impasible, aferrándose a la última promesa que le había hecho a su mentora: ser fuerte, ser justa y sobre todo, no flaquear ante ellos. El día de la lectura, el salón principal, estaba cargado de una tensión palpable. El abogado de la condesa, un hombre de rostro severo, rompió el sello de cera del documento y comenzó a leer con voz monótona. Las primeras cláusulas repartían legados menores, joyas y pequeñas propiedades entre los parientes, que escuchaban con impaciencia. Entonces, el abogado hizo una pausa, se aclaró la garganta, y leyó la cláusula principal, la que decidiría el destino de la inmensa fortuna, y el título de Valmiera. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el crepitar de las velas. Lo que vino a continuación no fue una sorpresa. Fue un terremoto que sacudió los cimientos de su mundo. Y lego la totalidad de mis bienes restantes, propiedades, activos y el título nobiliario de condesa de Valmiera, a mi amada y legalmente adoptada hija, Rosa Mendoza de Valmiera. La frase cayó como una bomba. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala, seguido de exclamaciones de indignación. ¿Hija adoptada? ¿Condesa? Los parientes se pusieron de pie, gritando acusaciones de fraude y manipulación. Pero el abogado, impertérrito, presentó los documentos de adopción, sellados y notariados años atrás. Eran irrefutables. Ante los ojos atónitos y furiosos de la aristocracia, la campesina de Fuente Amarga, la chica que una vez fue intercambiada por una vaca, se había convertido oficialmente en una de las mujeres más poderosas de España.
Mientras el caos estallaba a su alrededor, Rosa permaneció sentada, inmóvil. No sentía euforia, sino el peso abrumador de un destino que finalmente la había alcanzado. El legado de la condesa no era solo una fortuna, era una misión, una herramienta para cumplir la promesa que le había hecho. En ese instante, supo con una claridad absoluta lo que debía hacer. Su futuro no estaba en los salones de Madrid, entre la nobleza que siempre la despreciaría. Su futuro estaba en el pasado. Debía volver a Fuente Amarga, no para vengarse, sino para ajustar las cuentas con la historia, para cerrar el círculo de su humillación y reclamar, de una vez por todas, su nombre y su dignidad. La decisión fue inmediata. Ordenó preparar el carruaje más imponente, con el escudo de armas de los Valmiera recién pintado en las puertas. Se vistió no con ostentación, sino con la sobria elegancia del poder seguro de sí mismo. El viaje de regreso fue la antítesis de su huida. Ya no corría aterrorizada bajo la lluvia, sino que avanzaba con paso firme y deliberado sobre el mismo camino que una vez la vio derrumbarse. Cada legua que la acercaba a su aldea natal era un paso hacia la confrontación final, no con personas sino con los fantasmas de lo que había sido. Volvía para demostrarle a ese mundo de polvo y desesperanza que la semilla de la dignidad, una vez plantada, podía crecer hasta derribar los muros más imponentes. La llegada del carruaje a Fuente Amarga fue un evento que detuvo el tiempo. Los campesinos, acostumbrados al paso lento de las carretas, levantaron la vista de la tierra agrietada para contemplar aquel vehículo lacado, tirado por 4 caballos negros como la noche. El silencio se apoderó de la aldea, un silencio cargado de asombro y un temor reverencial. Cuando la portezuela se abrió, y de ella descendió una mujer, cuya postura y vestimenta hablaban de una autoridad incuestionable, nadie la reconoció. Vieron a una extraña, una noble de la capital, que seguramente venía a inspeccionar sus miserables vidas. Pero entonces, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ellos, y en esa mirada, en esa profundidad oscura que contenía el recuerdo de cada humillación y cada lágrima no derramada, la reconocieron. El reconocimiento no vino como una exclamación, sino como un susurro que se extendió de boca en boca, un murmullo de absoluta estupefacción. Es Rosa, la hija de Mateo, la chica de la vaca. La frase, que durante años había sido un insulto, ahora se pronunciaba con una mezcla de terror y asombro. La niña que habían visto ser arrastrada como un animal había regresado, pero transformada en una figura de poder que desafiaba toda lógica, toda ley natural de su universo inmutable. La realidad misma parecía haberse torcido sobre su eje. La noticia, llevada por un muchacho que corrió sin aliento, llegó a la hacienda Santoro, ahora una sombra de su antiguo esplendor. Don Ricardo había muerto años atrás, dejando un legado de deudas y mala gestión. Su hijo don Felipe, un hombre de mediana edad consumido por la apatía y una culpa que nunca lo había abandonado, se encontraba en el despacho de su padre, rodeado de libros de contabilidad que no entendía. Cuando el sirviente irrumpió para anunciarle la llegada de la nueva condesa de Valmiera y su increíble identidad, don Felipe no sintió sorpresa, sino una extraña sensación de inevitabilidad, como si hubiera estado esperando ese juicio durante toda su vida. Se levantó lentamente y caminó hacia la entrada principal, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. La vio de pie, serena, con el sol del atardecer recortando su silueta contra las paredes encaladas que una vez fueron su prisión. El tiempo se había detenido. Para él, ella seguía siendo la joven de 17 años cuya dignidad su familia había destrozado. Para ella, él era el fantasma de la cobardía, el recordatorio de un mundo donde los hombres buenos no hacen nada. Sus miradas se cruzaron a través del patio. Un abismo de 20 años y un universo de experiencias que los separaban. El aire se cargó con el peso de todo lo no dicho, de todo lo no hecho, de una justicia que había tardado demasiado en llegar. Desde la distancia, oculto tras la esquina de una choza, un anciano encorvado observaba la escena. Era Mateo Mendoza. El tiempo y la vergüenza habían erosionado su rostro hasta convertirlo en un mapa de dolor. Al ver a su hija, aquella figura regia y poderosa, no sintió el orgullo que un padre debería sentir, sino el peso aplastante de su traición. Cada detalle de su elegancia era una acusación, cada muestra de su poder, un recordatorio del tesoro que él había despreciado y vendido.
No se atrevió a acercarse, sabiendo que su presencia sería una profanación. Simplemente cayó de rodillas sobre el polvo, y las lágrimas que había contenido durante 2 décadas surcaron su rostro, un bautismo tardío de arrepentimiento. Don Felipe dio un paso adelante, y luego otro, hasta que estuvo frente a ella. No había arrogancia en su postura, solo la resignación de un hombre que se enfrenta a su verdugo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que la había recordado cada día? Todas las excusas sonaban vacías ante la realidad de su presencia. Fue ella quien rompió el silencio, su voz no cargada de odio, sino de una calma glacial que era mucho más aterradora. No vino a hablar del pasado. Vino a hablar de negocios. Le informó que sabía de la inminente bancarrota de la hacienda y que estaba allí para hacerle una oferta. La tensión en el patio era tan densa que se podía cortar. Don Felipe la miraba, no como a una mujer, sino como a una fuerza del destino. Los aldeanos observaban desde lejos, conteniendo la respiración, testigos del clímax de una historia que se convertiría en leyenda. Rosa estaba a punto de dictar sus términos, de cerrar el círculo de la forma más poética y brutal posible. Antes de revelarte la oferta que ella le hizo y el acto final que sellaría para siempre el destino de la familia Santoro, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar no es una venganza, es una lección de poder que resonará en este valle por un siglo. Quiero comprar esta hacienda, y todas las tierras que le pertenecen, dijo Rosa, su voz clara y firme, sin un atisbo de emoción. Pagaré un precio justo, lo suficiente para que salde todas sus deudas y pueda marcharse de aquí con lo que le quede. La oferta no era un acto de piedad, sino la transacción comercial más fría y calculada que Felipe jamás había presenciado. No le estaba ofreciendo perdón, le estaba ofreciendo una salida pero bajo sus términos. La mujer cuyo valor había sido tasado en una vaca ahora estaba nombrando el precio de todo su mundo, de la herencia de su familia, del epicentro de su poder. La ironía era tan devastadora que casi lo hizo sonreír. Don Felipe no dudó, en sus ojos por primera vez en años hubo un destello de alivio. La oferta de Rosa no era solo dinero, era una forma de penitencia, una oportunidad de expiar, aunque fuera mínimamente, el pecado de su familia y su propia cobardía. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro. Es suya. En ese instante, con esa simple palabra, el poder que la familia Santoro había ostentado durante generaciones se disolvió en el aire polvoriento de la tarde. No hubo gritos, ni lágrimas, ni confrontaciones dramáticas. Solo un acuerdo silencioso que reescribió la historia de Fuente Amarga para siempre, sellado bajo la mirada de la mujer que habían intentado borrar. La noticia del acuerdo se esparció por la aldea, no como un rumor, sino como un evangelio. La hacienda, el símbolo de su opresión, ahora pertenecía a una de los suyos. Aquella noche, por primera vez en la memoria viva, no hubo miedo en Fuente Amarga, sino una extraña y cautelosa esperanza. Rosa no celebró. Entró en la casa principal, no como una conquistadora, sino como alguien que regresa a un lugar de profundo dolor para limpiarlo. Recorrió los pasillos silenciosos, sus pasos resonando donde antes solo se le permitía fregar. Se detuvo frente al gran retrato de don Ricardo Santoro, y en lugar de sentir odio, sintió una profunda y melancólica lástima por un hombre tan ciego que no supo ver el valor de un alma humana. Y así, en aquel momento, bajo el sol implacable de Andalucía, los muros invisibles que habían separado a amos y siervos durante siglos no se derrumbaron, pero se agrietaron para siempre. El nombre de los Santoro, que había sido sinónimo de poder, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la nueva dueña de la tierra. La transformación era irreversible. No era el final de una historia de sufrimiento, sino el comienzo de una leyenda sobre la justicia. Y nadie en aquella comarca olvidaría jamás la mano que había empuñado el martillo que provocó la primera grieta, demostrando que el verdadero poder no reside en poseer la tierra, sino en la capacidad de redimirla. Don Felipe no dudó. En sus ojos por primera vez en años hubo un destello de alivio, no de derrota. La oferta de Rosa no era solo dinero, era una forma de penitencia, una oportunidad de expiar, aunque fuera mínimamente, el pecado de su familia y su propia cobardía. Acepto, dijo,
su voz apenas un susurro que el viento se llevó. Es suya. En ese instante, con esa simple palabra, el poder que la familia Santoro había ostentado durante generaciones, se disolvió en el aire polvoriento de la tarde. No hubo gritos, ni lágrimas, ni confrontaciones dramáticas. Solo un acuerdo silencioso, que reescribió la historia de Fuente Amarga para siempre, sellado bajo la mirada de la mujer que habían intentado borrar, y que ahora era dueña de todo lo que veía. Rosa entró en la casa principal, no como una conquistadora, sino como alguien que regresa a un lugar de profundo dolor para purificarlo. Recorrió los pasillos silenciosos, sus pasos resonando donde antes solo se le permitía fregar el suelo. Cada habitación guardaba el eco de una humillación, cada ventana, la vista de un mundo que le fue negado. Se detuvo frente al imponente retrato de don Ricardo Santoro, el hombre que la había valorado por debajo de un animal. No sintió el ardor del odio, sino una profunda y melancólica lástima por un hombre tan ciego a la riqueza del espíritu humano, un hombre tan pobre en su opulencia que no supo ver el tesoro que tenía delante. Con un gesto sereno, ordenó que bajaran el cuadro. Al día siguiente, convocó a todos los trabajadores y arrendatarios en el patio principal. El miedo y la incertidumbre se reflejaban en sus rostros curtidos por el sol. Pero cuando Rosa habló, su voz no fue la de una nueva ama, sino la de una libertadora. Anunció el fin del sistema de servidumbre por deudas que había encadenado a sus familias por generaciones. Estableció salarios justos, jornadas de trabajo humanas y el derecho a una porción de la cosecha. La reacción inicial fue un silencio atónito, la incredulidad de quienes han conocido solo cadenas. Luego, lentamente, un murmullo de esperanza recorrió la multitud. Una esperanza tan frágil y tan preciosa como la primera lluvia tras una larga sequía. La revolución de Rosa no sería de sangre, sino de dignidad. Don Felipe, en lugar de tomar el dinero y desaparecer, buscó a Rosa esa misma tarde. Con una humildad que nunca antes había conocido, le pidió no que lo perdonara, sino que le permitiera quedarse. Le ofreció su conocimiento de la tierra, de los cultivos, de la administración de la finca, no como un señor, sino como un empleado. Quería dedicar el resto de su vida a deshacer el daño que su familia había causado, a ayudarla a construir el nuevo mundo que ella imaginaba. No era un acto de caridad hacia él, era su única vía hacia la redención, la única forma de silenciar a los fantasmas de su propia cobardía, que lo habían atormentado durante 20 largos años. Su futuro, comprendió, dependía de servir a la mujer a la que no supo defender. Rosa lo estudió en silencio, sopesando la sinceridad de sus palabras. Vio en sus ojos no la astucia de un noble caído, sino el cansancio de un alma atormentada. Aceptó su oferta no por un sentimiento romántico, sino por una lógica pragmática y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Sabía que la redención no se concede, se gana. Su relación comenzó así, no como un cuento de hadas, sino como una alianza improbable, una sociedad forjada en las cenizas del pasado. Él le enseñaría los secretos de la tierra que ahora le pertenecía. Ella le enseñaría el verdadero significado del honor. Juntos, se propusieron sanar no solo una finca, sino el corazón roto de toda una comarca. El reencuentro con su padre fue inevitable y doloroso. Mateo Mendoza, ahora un anciano encorvado por la culpa, se acercó a ella un día, con el sombrero entre las manos y la mirada clavada en el suelo. Cayó de rodillas, sus sollozos ahogados rompiendo el silencio, balbuceando un perdón que sabía que no merecía. Rosa lo miró, y en su rostro vio no al hombre que la vendió, sino a la patética figura de un ser humano quebrado por la desesperación y el remordimiento. La herida de la traición era demasiado profunda para sanar con lágrimas, el abismo entre ellos demasiado vasto para ser cruzado. No podía ofrecerle el amor de una hija, pues ese amor había muerto aquella tarde lejana, pero en su corazón, forjado por el sufrimiento y ennoblecido por la sabiduría de la condesa, no había lugar para la crueldad. Le tendió la mano para que se levantara del polvo, un gesto que era a la vez un final y una despedida. No lo expulsó. En un acto de misericordia compleja, le asignó una pequeña casa en el extremo más alejado de la propiedad, con una pensión que le aseguraría vivir sus últimos días sin penurias. Era un cuidado sin intimidad,
un perdón sin absolución. Le dio paz, pero no le devolvió su lugar en su vida. Era la justicia más precisa y dolorosa que podía concebir. Permitirle vivir con el peso de lo que había hecho, rodeado de la evidencia de la grandeza, que no supo valorar. El proyecto más querido de Rosa, el que verdaderamente selló su legado, fue la construcción de una escuela en el centro de la aldea. Recordando su propio anhelo desesperado por descifrar las letras del libro de su madre, juró que ningún niño en Fuente Amarga volvería a crecer prisionero de la ignorancia. Ella misma, la condesa de Valmiera, impartió las primeras lecciones, su elegante caligrafía llenando la pizarra con las vocales y los números que eran las llaves de un universo nuevo. Ver las caras concentradas de los niños, sus dedos manchados de tinta trazando torpemente su propio nombre, fue para ella una victoria más dulce y significativa que la posesión de todas las tierras de Andalucía. Con el paso de los años, Fuente Amarga floreció bajo su cuidado. Los campos, antes áridos, se volvieron fértiles gracias a nuevas técnicas de riego que ella introdujo. Las chozas de adobe fueron reemplazadas por casas de piedra, y el sonido de la risa de los niños jugando en la plaza sustituyó al silencio opresivo del pasado. La Fuente Amarga de la desesperanza se había transformado en un manantial de prosperidad. Rosa no gobernaba desde la altura de su título, sino desde el corazón de su comunidad, convirtiéndose en consejera, jueza y protectora de la gente que una vez la vio como un objeto sin valor. Su poder no imponía, inspiraba. En ese trabajo diario, codo con codo, el respeto entre Rosa y Felipe se transformó en algo más profundo. Él admiraba su inteligencia, su justicia y su inquebrantable fortaleza. Ella, a su vez, vio cómo la culpa que lo consumía se convertía en una dedicación genuina y en una bondad activa. Descubrió al hombre que podría haber sido si no hubiera nacido a la sombra de un padre tiránico. Su amor no nació de una pasión arrebatada, sino que creció lentamente, como un árbol robusto, alimentado por la admiración mutua y el propósito compartido de construir un futuro mejor sobre las ruinas de su doloroso pasado. Era una unión de iguales, forjada en la redención. Años después, la transformación de Fuente Amarga era un hecho consumado, un milagro susurrado en las comarcas vecinas. Se había convertido en un modelo de justicia y prosperidad, un testimonio viviente del liderazgo de su condesa. Rosa ya no era una extraña ni una leyenda lejana. Era el alma de su pueblo, una matriarca venerada no por su título nobiliario, sino por la nobleza de sus acciones. Su autoridad no emanaba de un pergamino sellado en Madrid, sino del amor y el respeto que se había ganado día a día, cosecha tras cosecha, vida tras vida que ayudó a mejorar. Se había convertido en la personificación de la tierra que salvó, tan fuerte, resiliente y generosa como ella. La unión de Rosa y Felipe no fue un gran evento aristocrático, sino una celebración sencilla en la plaza del pueblo, rodeados de la gente a la que servían. Su matrimonio simbolizó la paz final entre dos mundos, la fusión de un pasado redimido con un futuro esperanzador. No fue la victoria de una campesina sobre un noble, sino la prueba de que la verdadera aristocracia reside en el carácter. Juntos, criaron a sus hijos no con lecciones sobre linaje, sino sobre la responsabilidad, la empatía y el valor del trabajo. El apellido Santoro, antes sinónimo de tiranía, fue limpiado y redefinido por las acciones de un hombre que eligió la redención por encima del orgullo. Rosa nunca olvidó a la mujer, que le dio una segunda vida. En la biblioteca de la hacienda, que ahora estaba abierta a todos los aldeanos, los libros de la condesa de Valmiera seguían siendo sus consejeros más sabios. A menudo por las tardes, se sentaba con los niños de la escuela y les leía las mismas historias y poemas que habían despertado su propia mente. De esa forma, honraba el legado de su mentora, transmitiendo la lección más importante que había aprendido. Que el conocimiento es la única libertad que nadie puede arrebatar, y que la obligación de quienes lo poseen es compartirlo para iluminar la oscuridad de la ignorancia. La historia de Fuente Amarga trascendió sus fronteras, se convirtió en una leyenda, un faro de posibilidad para otras comunidades aplastadas por la injusticia. Los viajeros que pasaban por allí, hablaban de un lugar donde los trabajadores eran tratados con dignidad, donde los hijos de los campesinos aprendían a leer y escribir, y donde una condesa caminaba por los campos como una más.
Las acciones de Rosa crearon ondas de cambio, inspirando pequeños actos de desafío y demandas de un trato más justo en otras partes de Andalucía. Sin buscarlo, su revolución silenciosa había plantado semillas de esperanza en la tierra más árida. Vivió una vida larga y plena, viendo crecer a sus nietos en el mundo que ella había construido. Nunca perdió su conexión con la tierra, incluso en su vejez, se la podía ver caminando entre los olivos al atardecer, sus manos, aunque ya no ásperas, recordando la textura del suelo que le había dado todo. Su sufrimiento, su fuerza, y finalmente, su hogar se convirtió en la memoria viva de su pueblo, un puente entre el pasado de dolor y un presente de paz. Su presencia era un recordatorio constante de que las heridas más profundas pueden sanar, y que los destinos más crueles pueden ser reescritos. El final de su vida llegó con la serenidad de un día de otoño. Murió en su cama, rodeada no de nobles llorando una pérdida dinástica, sino del afecto genuino de sus hijos, sus nietos y los ancianos del pueblo que recordaban cómo era la vida antes de ella. Su funeral no fue un acto de pompa, sino una procesión de todo un pueblo que acompañó a su matriarca a su lugar de descanso final, en una colina desde donde se podía ver toda la comarca que había salvado. No lloraban a una condesa, despedían a la madre que les había devuelto la dignidad. Su legado físico perdura hasta el día de hoy. La escuela de piedra que fundó, sigue en pie, sus paredes resonando con las voces de nuevas generaciones. La hacienda, despojada de su arrogancia, sirve como centro comunitario y cooperativa agrícola. Los campos que ella revitalizó, continúan alimentando a los descendientes de aquellos a quienes liberó de la servidumbre. Su huella no está en estatuas de mármol, sino grabada en el paisaje, y en la prosperidad de la tierra misma, una presencia imborrable que se siente en la brisa que mece los trigales. Pero su legado más poderoso es intangible. Su historia se convirtió en el mito fundacional de Fuente Amarga, un cuento narrado junto al fuego en las noches de invierno. La chica de la vaca, la frase que nació como el más cruel de los insultos, se transformó en un título de honor, un símbolo del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Se convirtió en una lección para los niños sobre el coraje, la resiliencia y la certeza de que el valor de una persona no lo dictan los demás, sino que se demuestra a través de las acciones y la fuerza del propio corazón. Y así, la historia de Rosa Mendoza, rescatada del olvido gracias al testamento hallado en un viejo arcón, llega hasta nosotros. Nos recuerda cuán frágil es la memoria y cuántas historias de coraje como la suya han sido sepultadas por el tiempo y la indiferencia. Es un testimonio de que detrás de cada transacción cruel, de cada injusticia silenciada por la historia, hay un drama humano. Un alma que luchó por su derecho a existir, a ser nombrada, a ser valorada, más allá de las etiquetas que un mundo ciego intentó imponerle. Su vida es la prueba de que la dignidad no es un privilegio concedido por la cuna, sino un fuego interior que, incluso cuando es pisoteado y despreciado, puede negarse a extinguirse. Es la llama que le permitió transformar la más profunda de las humillaciones en un emblema de poder, demostrando al mundo que el valor de una vida no se puede medir en monedas, ni en cabezas de ganado, ni en títulos nobiliarios. El verdadero valor reside en la capacidad de levantarse una vez más de lo que se creía eran cenizas. Esta historia nos enseña que la verdadera nobleza no se encuentra en la sangre sino en el carácter, no en la riqueza sino en la compasión, y no en el poder sobre los demás, sino en el poder de levantarlos. Es un recordatorio de que incluso en la tierra más estéril, una sola semilla de coraje puede crecer hasta convertirse en un bosque de esperanza, un legado que alimenta a las generaciones venideras y desafía al olvido. La de Rosa no es solo una historia del pasado, es una lección eterna sobre la indomable fuerza del espíritu humano. Si crees que ninguna historia de coraje y dignidad debería ser olvidada, comparte este video con alguien que necesite recordar la fuerza que todos llevamos dentro. Y suscríbete al canal para conocer más destinos que el tiempo intentó borrar, pero cuyas voces se negaron a permanecer en silencio. Porque cada vida, no importa cuán humilde sea su comienzo, contiene la semilla de una leyenda esperando ser contada. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la verdadera nobleza. Pasaron los años. Lejos del polvo y la humillación de Fuente Amarga, en los salones iluminados de Madrid, Rosa floreció bajo la tutela de la condesa de Valmiera.
La joven campesina, cuya mente había sido un campo fértil y abandonado, demostró tener una sed de conocimiento insaciable. Aprendió a leer no solo poemas, sino tratados de filosofía, a escribir no solo su nombre, sino cartas con una elocuencia que asombraba. Se convirtió en una experta en la gestión de fincas, en el arte de la conversación y en el complejo ajedrez de la política cortesana. La condesa no la estaba criando para ser una dama de compañía. La estaba forjando para ser su sucesora, un arma silenciosa contra un mundo que medía el valor de una persona por su linaje y no por su carácter. La condesa de Valmiera, en la quietud de su despacho, había pasado años orquestando su jugada maestra. Con la ayuda de sus abogados más leales, y en el más absoluto de los secretos, había iniciado los trámites para adoptar legalmente a Rosa. No fue un acto impulsivo de caridad, sino una declaración de principios meticulosamente planificada. Para ella, el linaje era un accidente del nacimiento mientras que el carácter era una conquista del alma. Al hacer de Rosa su heredera legal, no solo le estaba dando un futuro, estaba lanzando un desafío póstumo a la hipocresía de una aristocracia que valoraba más un apellido que la virtud, más un escudo de armas que la fortaleza de un espíritu indomable. La salud de la anciana noble comenzó a declinar, pero su mente permaneció lúcida hasta el final. En sus últimas semanas, compartió con Rosa no solo sus conocimientos, sino su filosofía de vida. Le habló de la responsabilidad que conlleva el poder, y de la obligación de usarlo para proteger a quienes no lo tienen. No dejes que el rencor te guíe, Rosa, le aconsejó una noche, su voz un susurro frágil pero firme. La mejor venganza contra un mundo injusto no es destruirlo, sino construir uno mejor en sus ruinas. Esa será tu verdadera victoria. Fueron sus últimas lecciones, el testamento moral que acompañaría al legal, y que se grabaría en el corazón de Rosa para siempre. La muerte de la condesa de Valmiera sumió a Rosa en un profundo y silencioso duelo, pero no le dio tiempo para la autocompasión. La mansión se llenó de parientes lejanos, buitres vestidos de luto que llegaban para reclamar su parte del botín. Miraban a Rosa con un desdén apenas disimulado, viéndola como una simple sirvienta advenediza que pronto sería puesta en su lugar, una nota a pie de página en la historia de la familia. Rosa los observó en silencio, su rostro una máscara impasible, aferrándose a la última promesa que le había hecho a su mentora: ser fuerte, ser justa, y sobre todo, no flaquear ante la jauría que se congregaba a su alrededor. El día de la lectura del testamento, el salón principal estaba cargado de una tensión palpable. El abogado de la condesa, un hombre de rostro severo, rompió el sello de cera del documento y comenzó a leer con voz monótona. Las primeras cláusulas repartían legados menores, joyas y pequeñas propiedades entre los parientes, que escuchaban con una impaciencia apenas contenida. Entonces, el abogado hizo una pausa dramática, se aclaró la garganta, y se dispuso a leer la cláusula principal, aquella que decidiría el destino de la inmensa fortuna y el título de Valmiera. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el crepitar de las velas en los candelabros. Y lego la totalidad de mis bienes restantes, propiedades, activos y el título nobiliario de condesa de Valmiera, a mi amada y legalmente adoptada hija Rosa Mendoza de Valmiera. La frase cayó como una bomba en la quietud del salón. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala, seguido de exclamaciones de indignación y furia. ¿Hija adoptada? ¿Condesa? Los parientes se pusieron de pie, gritando acusaciones de fraude, de manipulación senil, de brujería. Pero el abogado, impertérrito, presentó los documentos de adopción, sellados y notariados años atrás. Eran irrefutables. Ante los ojos atónitos y coléricos de la aristocracia, la campesina de Fuente Amarga se había convertido oficialmente en una de las mujeres más poderosas de España. Mientras el caos estallaba a su alrededor, Rosa permaneció sentada, inmóvil. No sentía euforia, sino el peso abrumador de un destino que finalmente la había alcanzado. El legado de la condesa no era solo una fortuna, era una misión, una herramienta para cumplir la promesa que le había hecho en su lecho de muerte. En ese instante, supo con una claridad absoluta lo que debía hacer. Su futuro no estaba en los salones de Madrid, entre la nobleza que siempre la despreciaría por su origen. Su futuro estaba en el pasado. Debía volver a Fuente Amarga,
no para vengarse, sino para ajustar las cuentas con la historia, para cerrar el círculo de su humillación y reclamar, de una vez por todas, su nombre. La decisión fue inmediata y firme. Ordenó preparar el carruaje más imponente, con el escudo de armas de los Valmiera recién pintado en las puertas, un símbolo de su nueva e innegable realidad. Se vistió no con ostentación, sino con la sobria elegancia del poder seguro de sí mismo. El viaje de regreso fue la antítesis de su huida desesperada. Ya no corría aterrorizada bajo la lluvia, sino que avanzaba con paso firme y deliberado sobre el mismo camino que una vez la vio derrumbarse, exhausta y sin esperanza. Cada legua que la acercaba a su aldea natal era un paso hacia la confrontación final, no con personas, sino con los fantasmas de lo que había sido. La llegada del carruaje a Fuente Amarga fue un evento que detuvo el tiempo. Los campesinos, acostumbrados al paso lento de las carretas y al trote cansino de los mulos, levantaron la vista de la tierra agrietada para contemplar aquel vehículo lacado, tirado por 4 caballos negros como la noche. El silencio se apoderó de la aldea, un silencio cargado de asombro y un temor reverencial. Cuando la portezuela se abrió, y de ella descendió una mujer cuya postura y vestimenta hablaban de una autoridad incuestionable, nadie la reconoció al principio. Vieron a una extraña, una noble de la capital que seguramente venía a inspeccionar sus miserables vidas, pero entonces ella levantó la vista. Y en esa mirada, en esa profundidad oscura que contenía el recuerdo de cada humillación y cada lágrima no derramada, la reconocieron. El reconocimiento no vino como una exclamación, sino como un susurro que se extendió de boca en boca, un murmullo de absoluta estupefacción. Es Rosa, la hija de Mateo, la chica de la vaca. La frase, que durante años había sido un insulto susurrado en las sombras, ahora se pronunciaba con una mezcla de terror y asombro. La niña que habían visto ser arrastrada como un animal, había regresado, pero transformada en una figura de poder que desafiaba toda lógica, toda ley natural de su universo inmutable. La realidad misma parecía haberse torcido sobre su eje.